tal? Este es su programa Desde la Trinchera. Estamos platicando sobre el sitio de Cuautla con nuestro invitado Jesús Yaca. Y la próxima semana vamos a hablar sobre un tema que nos parece particularmente interesante. Vamos a platicar sobre... él está otra vez ahí, él está de vuelta. La película. Es una película alemana, muy interesante. Pero vamos a hablar sobre el trasfondo de esto, de por qué dicen él está otra vez ahí. La verdad es que esto de los movimientos neonazis, nacionalsocialistas que hay allá en Alemania y en todo el mundo, tienen una razón de ser y la verdad es que es preocupante si es que uno se pone a investigar qué es lo que quieren hacer estos hombres y estas personas, y sobre eso vamos a platicar. Entonces lo esperamos la próxima semana a las 7 de la noche. Continuamos con el sitio de Cuautla. Gracias. Bueno, nos quedamos en la parte más importante, sobre todo por lo que representó. Si bien el ejército insurgente estaba parcialmente derrotado, porque obviamente romper un sitio y salir de esa forma es una derrota, como quieras verlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Una vez descubiertos, empiezan el descontrol, empieza la desorganización. Ustedes pónganse a pensar, medianoche, 2 de la mañana, oscuras obviamente, sin saber por dónde, empieza la desbandada. Es decir, gente corriendo, no se distinguía obviamente quiénes eran insurgentes, quiénes eran gente del pueblo, quiénes eran militares, mucha confusión, se empiezan a disparar inclusive entre ellos, y al final quien paga los platos rotos es el pueblo. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente que murió, o la mayor parte de la gente que murió en este retiro, o en esta salida de Cuautla, pues es la misma gente, ¿no? Gente, la población la que finalmente sufre. Puntos importantes. Morelos sufre una caída en el retiro, obviamente en el rompimiento, se cae de su caballo, prácticamente toda su vanguardia, o toda la gente que venía con él resguardando, muere. ¿Por qué muere? Porque le estaba dando oportunidad a Morelos que volviera a pararse, que volviera a ir al caballo y se retirara. Entonces ahí... Estaban salvándole la vida. Sí, prácticamente le salvaron la vida porque le estaban esperando que se levantara. De esa caída tendría muchos problemas posteriores. Morelos tuvo muchas caídas, durante sus 5 campañas tuvo muchas caídas, pero esa tuvo mucha importancia porque, bueno, a la postre en la tercera y cuarta campaña no lo dejaría estar activamente el golpe, ¿no? Casi toda su vanguardia se muere por defenderlo y por salvarlo. Casi todos los generales por parte de la insurgencia salen. Solamente por ahí Galeana se queda todavía como 6, 7 de la mañana todavía peleando por los alrededores. Y don Leonardo Bravo también sale, sin embargo va a ser capturado. Es el único insurgente de nombre que va a ser capturado en el rompimiento del sitio de Cuautla. Don Leonardo, hay que recordar que es el padre de don Nicolás Bravo, nada más. Y hay que recordar que obviamente los Bravo eran toda una familia, ¿no? Compuesta, junto con los Galeana, pero es capturado don Leonardo Bravo en una hacienda contigua a la ciudad de Cuautla. Y particularmente quiero marcar esta parte porque se me hace relevante y se me hace importante por el concepto que tenemos al día de hoy de la libertad o de qué es lo bueno y lo malo. Y hago el énfasis. Don Leonardo Bravo es capturado en una hacienda alrededor de Cuautla y, bueno, es llevado a la capital y prácticamente en sentencia es la ejecución, ¿no? No hay otra opción. Obviamente Calleja y Venegas sabían de la importancia que representaba don Leonardo Bravo y, bueno, ordenan su ejecución inmediata. Sin embargo, y insisto porque vamos a salir un poquito de contexto de Cuautla, al saber esto don Nicolás Bravo y Morelos, ya meses después del rompimiento, le ordena Morelos a Nicolás que pasara a degüello a 300 españoles. ¿Por qué? Porque obviamente tenían sus presos por la parte. Entonces dijo, ok. Como venganza. Como venganza, ok. No quieren negociar, quieren ejecutarlo a tu padre. Dale degüella a 300 españoles. Y esta parte es muy interesante porque incluso hay que entender el comportamiento de don Nicolás. Yo creo que cualquier persona en ese momento, como hijo, lo ejecutaríamos. Digo, es la naturaleza, es como que un acto es una reacción de un ser humano ante el dolor, ante la impotencia, ante la rabia.
Sin embargo, Nicolás Bravo lo que hace es junta a todos estos españoles a ejecutar en la mañana y les dice que no los ejecutará, dado que a pesar de eso su padre ya fue muerto, y que les da la libertad, que los perdona. Les perdona la vida. Muchos obviamente se pasaron al bando insurgente ante esto, pero obviamente muchos se agarraron y se fueron. Entonces, estos actos que a veces escuchamos y que a veces solamente en los libros leemos, ¿qué acto puede representar algo tan honesto, tan de corazón? El famoso, si la otra persona, la frase de si una persona te da la cachetada, pon la otra. Aquí lo representa definitivamente con un claro ejemplo, ¿no? Si tu padre va a ser ejecutado, pues mata a los demás, ¿no? Era la reacción más simple. Y Morelos, inclusive, era una orden explícita de Morelos ejecutar a los españoles. Y don Nicolás Bravo no hace caso, les perdona la vida. Morelos simplemente ya no le vuelve a decir nada. Entonces, es uno de los actos que se dieron durante esta batalla, y bueno, y pues otros actos que hubo muy valerosos, pero lo quiero remarcar porque se me hace algo importante al día de hoy que hablamos de violencia, de la gente. En su momento lo hubo, y hubo actos como estos que son tan simples, pero que para los historiadores representan mucho, ¿no? Como comentaba, Leonardo fue quizás la pieza más importante que se pierde en el sitio de Cuautla. Morelos obviamente ya con la parte de la tropa, porque insisto, muchos se esparcieron, llegan a Izúcar y bueno, ahí reparan tantito, ¿no? Galera todavía está un rato peleando en la mañana en alrededores de Cuautla, pero se repliega porque los realistas, hay un avance importante de realistas y se repliega igualmente hasta Matamoros, y posteriormente todo, o lo que quedaba del ejército, se reunió en Chautla, en el actual todavía estado de Puebla, Chautla de la Sal, que es ya colinda con los límites de Morelos, una zona extremadamente calurosa, incluso más que Cuautla, más que Izúcar, más que Cuernavaca, se retiran a Chautla de la Sal. Calleja entra a Cuautla, obviamente demolida, no había mucho que ver, no había mucho que hacer, y ordena cosas que resulta un poco repudiante, como es ejecutar a mucha gente que no tenía nada que ver, simplemente por haber apoyado a la insurgencia, los ejecuta, como un acto ya de venganza, de represión. Con alguien se tenía que desquitar, esa era la palabra, y no encontró más que los habitantes de Cuautla. Entonces ejecuta a mucha gente, pero probablemente no había nada más que una ciudad destruida. Al final puedes verlo como una victoria realista y una derrota insurgente, porque realmente así fue. Para mí no, para mí es como igualdad, no hubo un ganador, no hubo un perdedor. Sin embargo, el hecho de haber esperado tanto tiempo, el hecho de haber aguantado tanto tiempo, trae al día de hoy algún otro significado, ¿no? Un significado de valor, un significado de esperar, un significado de valentía por parte de la gente. Y a la par del sitio de Cuautla se va a dar otro sitio que va a ser el más largo de todo el proceso de independencia y que casi no es comentado por las fuentes, y que es comandado ni más ni menos que por Valerio Trujano. Valerio Trujano tiene una característica especial, es uno de los insurgentes de Morelos, se le une por ahí de la primera campaña. Sin embargo, Morelos inmediatamente lo manda a la parte sur del actual estado de Puebla, Chautla, Matamoros y parte norte del actual estado de Oaxaca, y lo manda toda esta parte a sublevar, a estar peleando, ¿no? El sitio de Guajuapan, que es este sitio que les comento, que es uno de los más importantes y no tan comentado en los libros, porque el sitio de Cuautla resalta entre todos, pero el de Guajuapan no, y es el más largo de todo el proceso de independencia. Inicia por ahí de mediados de marzo y acaba por agosto. Es muy largo el sitio. En condiciones menores, obviamente, las que tenía Morelos en Cuautla, hablando de gente, hablando de víveres, y comandado por Valerio Trujano, ¿no? Pero al posterior retiro de la tropa insurgente y del reabastecimiento y la reorganización en Izúcar de Matamoros y posteriormente en Chautla, con eso terminamos la segunda campaña de Morelos, que sin lugar a dudas fue de las más importantes. Para mí no es la más importante,
Para mí es la tercera y cuarta campaña las más importantes, pero la segunda, sin lugar a dudas, empodera, le da el símbolo, le da la importancia que el día de hoy tiene Morelos, ¿no? Es una batalla que si tú te dedicas a buscar información en internet, en redes sociales, no vas a encontrar mucha. No. Se hablan nada más ligeros textos, un resumen algo muy general. Tienes que irte más a profundidad con libros a lo mejor, o ir directamente a Cuautla, y entender un poquito de qué trató la batalla o el sitio, ¿no? Pero, y ahí es cuando me decía Marco la semana pasada, ¿no? Hablar de la importancia que tuvo el sitio de Cuautla. Sí, para mí definitivamente tiene una importancia para la causa insurgente muy buena, para el proceso de independencia, no como victoria, porque remarco, no fue una victoria como tal. El hecho de salir de esa forma es una derrota, pero uno, no te agarraron, ¿no? Dos, resististe hasta donde pudiste y donde tuviste. Yo creo que con mayor víveres pudieran haber resistido más, o inclusive haber podido empujar y haber roto el sitio. Pero bueno, el hubiera no existe, pero para mí fue una 50 y 50, ¿no? Eso es lo que para mí representa. Y el significado. El significado es darle y propinarle a Calleja su primera derrota de gran importancia, porque no había sido derrotado. Hay que recordar que era un realista egocéntrico, era un realista prepotente, se ufanaba de los mexicanos, bueno, más bien del ejército insurgente, porque hay que recordar que todavía en México no nacía como nación, y ahí sufre su principal derrota, su principal descalabro. Reconoce Calleja lo valeroso de toda la gente que estuvo ahí, de los mismos insurgentes, pero reconoce a Morelos como el primer y único insurgente de importancia. Entonces hay que resaltarlo, porque yo creo que ni el mismo Calleja lo pensó. El virrey Venegas yo creo que estaba riéndose de lo que pasó en Cuautla, porque a pesar de que era su tropa, pues hubo una enemistad muy marcada entre los dos, entre Venegas y Calleja. Entonces yo creo que dentro de él estaba riéndose, diciendo qué bueno que lo derrotaron a Calleja, y le propiciaron esta derrota que ni él mismo lo pensó, pero sí lo reconoce tiempo después, ¿no? Calleja, otro personaje que hay que darle su espacio, hablar de él, porque creo que también tiene la importancia, ¿no? Entonces, para mí eso representa, finalmente el sitio de Cuautla, lo que empodera al movimiento insurgente, la importancia que le da, lo pone en lo máximo a Morelos. Insisto, para mi gusto, la tercera y la cuarta campaña, sobre todo con la Constitución de Apatzingán, con los sentimientos de la nación, es donde obtiene su máximo. Pero bueno, eso se daría años después. ¿No? Entonces, bueno, la verdad es que la historia también le gusta ser buenos y malos, y Morelos pues está en la lista de los buenos. Pero yo creo que me gustaría que habláramos, ahorita que regresáramos del corte, un poco más del lado humano. Morelos, que renuncia a la vocación sacerdotal que tenía, y que incluso se llega a casar, tiene hijos. Y bueno, me gustaría que habláramos un poco de eso, ahorita que regresemos del corte, para ver el aspecto humano de Morelos, ¿no? Claro. Bueno, ahorita entonces en un momento regresamos.